Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo montar la mesa de trabajo más brutal que hayáis visto. Así que vamos al lío. Como os decía, en el vídeo de hoy vamos a montar una mesa de trabajo bestial. Y para ello vamos a utilizar estas maravillas de aquí. Se trata de perfiles de aluminio extruido. Y tenemos perfiles de 40 por 40 milímetros y de 40 por 80 milímetros. Pero antes de empezar con ello, quiero explicaros qué son exactamente estos perfiles de aluminio extruido, para qué se utilizan normalmente y por qué me vuelven tan loco. Y lo primero hablaremos de su curiosa forma. Para conseguirlo, en vez de fundir el aluminio a su estado líquido, lo que hacemos es que lo calentamos hasta conseguir una materia plástica como si fuese plastilina. Y una vez lo tenemos así, lo pasaremos a través de unos moldes con los que conseguiremos esta peculiar forma. Este proceso se llama extrusión y de ahí su nombre. Estos perfiles no son exactamente de aluminio, sino una aleación de aluminio que le proporciona una dureza y una resistencia brutal. Por otro lado, al ser de aluminio, es un material resistente a la corrosión. Y gracias a esta resistencia, estos perfiles se han utilizado tradicionalmente en la industria para fabricar estructuras para albergar grandes maquinarias. Y poco a poco su uso se ha ido extendiendo para crear estructuras para todo tipo de finalidad. Y es que gracias a su forma, además de la resistencia que comentábamos, conseguimos que sean muy ligeras. Imaginaos, por ejemplo, que una viga en NI es mucho más resistente que una barra sólida del mismo peso. Pues en este caso, lo mismo. Además, las ranuras que tiene en todas sus caras lo convierten en un material sumamente versátil, como veremos más adelante. También lo convierte en un material sumamente modular, ya que podremos ir añadiendo estructuras según lo necesitemos. En cuanto a cómo trabajar con estos perfiles, podemos cortarlos con una serra de mano o incluso una ingletadora trabajando despacito sobre ellos. Además, no vamos a necesitar soldar nada, simplemente lo iremos uniendo con accesorios y tornillería que veremos a continuación. Pero antes de ponernos con ello, veremos el porqué de este proyecto. Y es que, como seguro sabréis los seguidores más asiduos, desde el inicio del canal he utilizado este banco de trabajo que me ha servido fielmente en cada uno de mis proyectos. De hecho, este banco de trabajo fue lo primero que hice cuando monté este pequeño taller. Así que imaginad el cariño que le tengo. No obstante, y aunque he aguantado estoicamente todas las perrerías que le he hecho durante todo este tiempo, si lo miramos con detenimiento veremos mi inexperiencia cuando lo creé. Desde las soldaduras robustamente cuestionables hasta el hecho de no haber puesto uno o dos travesaños adicionales, lo que provocó que con el tiempo la madera se combase. Además, toda esta zona inferior solo ha servido para llenarla de trastos y porquería, ya que en su momento no creé una zona de almacenamiento. Sea como fuere, y a pesar de que tengo que desmontarla, ya que como sabéis tengo un taller pequeñito y no me caben dos mesas tan grandes aquí, tengo pensado utilizar sus piezas ya sea juntas o por separado para crear nuevas zonas de trabajo en el taller. Y dicho esto, ¿qué os parece si vemos los accesorios que vamos a utilizar para montar la nueva? Y lo primero que vamos a ver va a ser cómo conectar estos dos perfiles en L. Y para ello lo único que vamos a necesitar va a ser nuestra llave de Allen, este conector de ranura angular en T, y unos tornillos como estos de cabezal Allen. Así que vamos a empezar poniendo los tornillos en su lugar hasta que sobresalgan un poquito por el otro lado. Y ahora lo meteremos en la ranura. Podemos meterlo en esta posición o en esta otra posición. En este caso lo voy a meter así para que lo veáis mejor. Y ahora ya cogeremos el otro perfil y lo pondremos así, ahí en su lugar. Y solo nos va a quedar apretar los tornillos. Y de esa forma nuestra conexión ha quedado totalmente firme. En caso de que queramos reforzar un poquito más esta unión, tenemos este tipo de ángulos. Bien, estos son para perfiles 40-40 como estos, que lo pondremos en este lugar. Y para unirlo al perfil tenemos este tipo de tuercas en T, que tiene esta bolita para mantenerlo en su posición, que no se nos mueva, y que simplemente lo introduciremos por uno de los laterales y lo llevaremos hasta su posición. Y ahora utilizaremos estos tornillos de cabeza de Allen y estas arandelas autoblocantes. Y esto ahora sí, no hay quien lo mueva. Y de la misma forma podremos unir estos perfiles, en este caso 80-40, tanto con los conectores angulares como con los ángulos. En este caso utilizaremos unos ángulos más anchos para estos perfiles de 80. Y de la misma forma introduciremos las tuercas en T
y colocaremos los tornillos en su lugar y listo. Por último, quería mostraros estos conectores rápidos que veis aquí, que son muy útiles a la hora de instalar ciertas cosas en los perfiles de aluminio. Y para utilizarlos es muy sencillo, simplemente utilizaremos un tornillo que lo introduciremos ahí en su lugar. Podemos introducirlo en cualquier lugar del perfil y lo bueno que tiene es que cuando nuestra tuerca entra en su lugar va girando, pero gracias a la forma que tiene, al llegar a esta posición se bloquea y no gira más, así que podemos ir apretando nuestro tornillo sin problemas hasta que queda fijo en su posición. Y antes de comenzar con la construcción de nuestro banco de trabajo, quiero aclarar un par de cosillas que os van a ser muy útiles para no equivocaros a la hora de elegir vuestros perfiles y los accesorios para ellos. Lo primero es en cuanto a la medida de nuestros perfiles. Hemos visto ya los perfiles de 40-40, es decir, 40 milímetros por 40 milímetros, y de 40-80, es decir, 40 milímetros por 80 milímetros. Pero aparte de esto hay otras medidas de 80-80, 20-20, 20-40, 30-30 y un sinfín de medidas adicionales. Así pues, cuando elijamos un perfil de 40-40, por ejemplo, necesitaremos utilizar una escuadra para este tipo de perfil. En cambio, si utilizamos un perfil de 40-80, necesitaremos una escuadra un poco más ancha. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el slot o el ancho de ranura. Los perfiles tienen un ancho de ranura que puede ser, por ejemplo, de 6, 8 o 10 milímetros. Y por lo tanto los accesorios tienen que ir también en consonancia con esta medida. Así pues, si elegimos un slot de 8 milímetros, todos los conectores, tuercas o demás accesorios que elijamos tendrán que ser para slot de 8 milímetros, ya que de lo contrario pueden o no entrar en la ranura o salirse directamente. Y por último tenemos el estándar de nuestro perfil. En este caso tenemos el estándar EU si es el europeo y el GB si es el chino. Y de nuevo todos los accesorios tienen que ir en consonancia con este estándar para que encaje perfectamente con el perfil. Y para este proyecto en mi caso he elegido el estándar europeo con un slot de 8 milímetros y la medida de los perfiles tengo de 40-40 y de 40-80. Comentaros que os dejaré abajo en la descripción el enlace a todos los productos y accesorios que utilicemos para este proyecto. Podréis encontrarlos todos en la web de JLCMC, que es el patrocinador de este vídeo. JLCMC es una empresa de componentes mecatrónicos, es decir, componentes para cualquier tipo de proyecto mecánico, electrónico, informático o de automatización que se os ocurra. Y la verdad es que tiene una cantidad de productos brutales y a un precio de locura. Y para nuevos suscriptores actualmente están regalando cupones de $70, además de cupones adicionales mensuales. Otra cosa que me encanta es que por cada producto podemos encontrar un dossier informativo con toda la información del producto, como medidas o variantes de cada uno de los productos. Además, podemos descargarnos un modelo 3D de cada uno de los productos para asegurarnos de que cada uno de ellos encaja perfectamente en nuestro proyecto. Y dicho esto, seguimos. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a construir nuestro banco de trabajo. Y empezaremos en este caso por uno de los frontales. Y para ello vamos a necesitar un perfil 40-80 de 2 metros, otro perfil 40-40 de 2 metros también, y 3 perfiles 40-40 de 65 centímetros. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré un resumen de los perfiles totales que vamos a necesitar por tipo y medida, y durante el vídeo os diré los perfiles que estamos utilizando en cada momento. Como vimos al principio, utilizaremos los conectores angulares y los tornillos presioneros. Así que lo primero vamos a colocar todos los tornillos presioneros en sus conectores. Y ahora ya vamos a introducirlos cada uno en su lugar. Vamos a poner 4 en cada uno de los pilares, ya veremos más adelante el porqué, y 3 en cada uno de los travesaños para sujetar los pilares. El conector, como veis, tiene una forma específica. Esto evita que lo metamos de esta forma, ya que chocaría con el perfil. Tenemos que meterlo para que esta ranura dé con el perfil, la parte de arriba, es decir, así. Y dentro de esto podremos meterlo de esta forma o de esta forma. Cuando metáis estos conectores, tened en cuenta que esta será la cara interior. Y ya solo nos queda unirlo todo y apretar los tornillos. Os voy a explicar qué proceso sigo yo para apretar los tornillos de los conectores y unir los perfiles. Si yo tengo el conector que he metido por este perfil y lo tengo suelto y aprieto este otro, bien, lo que haría sería juntarlos ahí y apretarlo. Lo que ocurre es que cuando yo suelto este perfil, veis que sale un poco hacia afuera
y si lo mantengo sujeto y aprieto ahora el otro, ¿veis que ha salido también hacia afuera? Yo lo suelto y se mantiene esa separación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando yo meto el conector en su lugar, hasta que no aprieto el tornillo, el conector tiene cierto bamboleo. Así que lo que yo hago es, lo llevo hasta su posición y aprieto primero el perfil donde he metido el conector. Y de esta forma me voy a asegurar que el conector de aquí no vaya a subir más. Ahora lo llevo hasta su sitio y aprieto el otro tornillo. Y ahora ya queda perfectamente pegado. Es posible que al apretar este otro tornillo, aquí no nos quede exactamente al ras. Si es ese caso, aflojaríamos el tornillo que viene aquí, lo llevaríamos a su posición y lo volveríamos a apretar. Pero esta pieza ya no volvería a subir. Y así lo hacemos con todos. Este perfil central lo queremos dejar exactamente en la mitad para que nos queden dos huecos exactamente iguales. Por lo tanto, como este travesaño tiene 2 metros y el ancho de nuestro perfil es de 4 centímetros, desde el borde hasta el borde del perfil tendremos que dejar 98 centímetros. En cuanto a los conectores de los travesaños, los apretaremos un poquito, pero simplemente para que cuando movamos la estructura no estén para arriba y para abajo constantemente. De momento da igual en qué posición los pongamos, de eso ya nos ocuparemos más adelante. Y con esto ya tenemos listo uno de los frontales. Ahora haremos otro exactamente igual. Ahora ya tenemos montado el frontal y la trasera. Y ahora tenemos que unirlas. Pero antes voy a tener que hacer un poquito de espacio. Así que vamos a ocuparnos de quitar esta mesa. No sé si alguien lo entenderá o os parecerá una tontería. Pero no sabéis lo triste y lo duro que es este momento. Bueno, ya tengo preparada la zona para continuar con el montaje. Lo he cubierto todo con cartón y he puesto esta espuma con la que venía el perfil envuelto en el transporte para evitar que se pueda rayar durante el montaje. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner el resto de conectores para los travesaños. Además de todos estos que ya tenemos puestos, nos queda poner para aquel de allí, para este de aquí y para este de aquí, que tendremos unos perfiles de 40-80, y para allí, aquí y aquí. Recordad que los mismos conectores que pongamos en esta pieza deberán ir en la otra. Comenzaremos por este travesaño de 40-80 y de la misma forma ponemos los otros dos perfiles de 40-80. Recordad que todos estos travesaños de unión son de 72 centímetros, tanto los de 40-80 como los de 40-40. En cuanto a estos 4 travesaños de en medio que tenemos en cada uno de los pilares, sé que no están todos a la misma altura, eso ahora mismo me da igual, ya nos preocuparemos de eso más adelante. Finalmente me ha tocado recular. El meter todos esos conectores en los distintos perfiles estando solamente uno es muy complicado. Así que lo que voy a hacer va a ser desmontar esta pieza de aquí e irla poniendo poco a poco.
Ahora utilizaremos estos ángulos para reforzar aún más la estructura. Concretamente los ubicaremos entre las piezas de 2 metros de los frontales y los travesaños. Necesitaremos 8 ángulos para perfiles de 80 y otros 8 para perfiles de 40. Y en este punto me doy cuenta de que he cometido un error. Y es que en mi cabeza llevaba todo el rato pensando que los ángulos los iba a conectar con este tipo de tuercas. Pero en realidad la conexión es con este otro tipo. Y el problema es que con las primeras, como vimos al principio, puedo meterlo desde cualquier punto. Y en cambio con las segundas tiene que ser desde el extremo del perfil que ahora está bloqueado. En realidad podría unir el ángulo con ambos métodos, pero creo que con el segundo quedará más sólido. Así que lo que me toca hacer es quitar este travesaño de la esquina para poder introducir las tuercas y luego volver a montarlo. Y ahora introduciremos las tuercas. Da igual introducirlo con la bolita por delante o con la bolita por detrás, pero si lo introducimos así, por ejemplo, las dos piezas que sujetarán un ángulo deben ir en la misma posición. Se me olvidaba comentar que en los travesaños que hemos quitado también tenemos que meter las tuercas para sujetar la otra parte del ángulo. Y ahora ya volvemos a colocar el perfil en su lugar. Estos pilares centrales, tanto este como aquel de allí, lo tendremos que quitar también porque necesitamos meter tuercas tanto arriba como abajo. He introducido en el travesaño inferior central 2 tuercas y otras 4 en cada uno de los laterales inferiores. Luego veremos por qué. Y ahora sí, vamos con las escuadras. Y para terminar por hoy voy a instalar estas pedazos de ruedas de doble pedal. Le he dado la vuelta a la estructura, esta es la parte de abajo, para colocar las ruedas más fácilmente. Y es por esto que colocamos estas tuercas en los travesaños inferiores.
Cuando estaba haciendo las pruebas de los frenos, estaba forzando la estructura un poco, he visto que en esta dirección cabecea un poco cuando lo forzamos. Y me da miedo que los conectores de unión sufran mucho e incluso se puedan llegar a romper. Así que lo que voy a hacer va a ser añadir algunos ángulos adicionales. En este caso lo voy a poner con los conectores automáticos que vimos al principio. Así no tendré que desmontarlo para meter las tuercas en T de las ranuras. Simplemente lo colocaré así, lo meteré en su sitio por arriba, por abajo, y ya al apretar la tuerca se fijará en su lugar. Y hacemos lo mismo con el resto. Ya he colocado las escuadras, en este caso en la parte inferior porque no tenía suficientes. He pedido ya más y en cuanto me lleguen los pondré también en la parte superior. No obstante, ya solo con esto se nota muchísimo que ha mejorado la rigidez de nuestro banco de trabajo. Bueno, y hasta aquí este primer vídeo del proyecto de construcción de nuestro banco de trabajo con perfiles de aluminio extruido. En próximos vídeos colocaremos la base de nuestro banco de trabajo, crearemos la zona de almacenamiento y varias cosillas interesantes más. Agradecer a los amigos de JLCMC por su colaboración con el canal en este proyecto. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.